Hablar un poquito de Tijuana, de la historia de la ciudad, de sus personajes, de los sucesos, de los lugares interesantes a lo largo de la historia. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Estimado Fer, Rodri, muy buenas tardes, me encuentro muy bien y hoy traigo un tema que es digno de una película del género de gangsters. ¿Ah, sí? Como para Scorsese o para Coppola quedaría perfecto por el hecho que sucedió aquí en la década de los 20 y que está relacionado con el casino de Agua Caliente. Década de los 20, pues la época de oro del casino. Así es. Estamos hablando de un siglo ya. Ya casi un siglo, atrás. unos cuantos años más y ya se cumplen 100 años de cuando se abre el casino en el 28. Este suceso del que voy a hablar... A 3 años. A 3 años, ya 97 años estamos de la apertura del casino. Y este suceso del que voy a hablar hoy sucede un año después, en el 29, en 1929. Como todos sabemos, pues bueno, el casino en esos años estaba en su máximo apogeo, acababa de abrir, se movía mucho dinero. Tijuana era famosa, pues bueno, por el casino, porque tenía muchos bares, muchos restaurantes, la ley seca, que ya todos sabemos que a nosotros acá nos trajo gran derrama económica por aquel tiempo, también el florecimiento, pues bueno, de ciertos grupos de mafias que llegaban acá, ponían los ojos acá en Tijuana, pues para agarrar su parte del botín, como dice, ¿no? El suceso del que voy a hablar hoy fue de un asalto que se dio a una de las unidades que transportaban el dinero del casino de Agua Caliente. Por aquellos años, pues el casino estaba ganando muchísimo dinero. En solamente un año, desde que se abrió en el 28 hasta el 29, las ganancias totales de este complejo turístico fueron de más de 10 millones de dólares, que para el tipo de cambio de la época era... hace un siglo. Imagínate, era una cantidad... Sí, exorbitante. Enorme. ¿Qué es lo que generó esto? Pues bueno, que distintas familias de la mafia en Nueva York, en Chicago y en Filadelfia pusieran los ojos aquí en Tijuana, pusieran los ojos en el casino y pues bueno, querían pellizcar, ¿no?, parte de las ganancias del casino de Agua Caliente. Esto, pues bueno, sucede en un contexto, repito, en que estaba la ley seca. Es bien sabido que muchos mafiosos también visitaban el casino de Agua Caliente, visitaban el hipódromo, en fin. Entonces, al ver toda esta cantidad de riqueza, dijeron, pues vamos a cobrar lo nuestro, ¿no? En la mañana del lunes 20 de mayo de 1929, ya los dueños del casino pues habían escuchado algo de que pues querían ahí robar, ¿no? Parte de... Ya había información. Ya había información, porque pues todos eran parte de la misma... Algún soplón, como dices tú, parte de un buen guión, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cinematográfico. Entonces, nos vamos a la mañana del 20 de mayo de aquel lejano 1929. Pues los directores ahí del área administrativa y contable, ¿no?, del casino, le dicen a dos de sus empleados, a dos custodios, que aquí tengo los nombres precisamente, Nemesio Monroy y José Borrego, que suban a un vehículo, que era un Cadillac, de los que se usaban en aquella época, 2 talegas con dinero. Eran $80,000 en efectivo y $5,000 que venían en cheques, estaban en cheques, ¿no? Y que se los llevaran a San Diego, que los depositaran en un banco en la ciudad de San Diego. Pues bueno, ya montan todo al vehículo, se van, cruzan la frontera, cruzan aquí por San Isidro, iban por la carretera que en aquel entonces pues no existía, la carretera 5, no, era el Old Highway 101. Iban ahí, rumbo al banco, y por el área de National City un Ford T, esos carros Ford cuadraditos, sí, que también se usaban en aquella época, negro, sin parabrisas, comenzó a hacer maniobras de acoso, los comenzó a acosar, y cuando ya se dan cuenta de que pues estaban buscando cierta camorra, cierta reyerta, los guardias iban armados, iban a sacar las pistolas, pero estos, los delincuentes del Ford, traían ametralladoras, estos subfusiles Thompson, que traían incluso los cargadores de disco, ¿no?, muy famosos, sí, en aquella época.
pues les disparan, comienzan a dispararles. Los guardias obviamente no pudieron hacer nada ante la potencia de fuego que traían estos tres delincuentes. Sí. Y pues los hieren, se bajan del carro y los delincuentes simplemente bajan, ya sabían lo que traían, ¿no? Bajan las bolsas con el dinero, bajan los documentos y se los llevan. Obviamente la gente pues se dio cuenta, ¿no? Todo el mundo estaba espantado. Lo que se comentaba es que la mafia ya había llegado a San Diego, porque este tipo de delitos no eran comunes en esta zona en aquellos años. Eran comunes en Chicago, en Nueva York, donde tradicionalmente estaban asentados estos grupos. Y pues ya se llevan el dinero. La policía se da cuenta, los comienza a seguir, se les descompone el carro a los delincuentes, pero muy bien organizados. Había otro cómplice en otro carro, se bajan con todo, se suben al otro carro y se van. El parte policíaco fue en ese preciso momento, pues que era una guerra entre bandas de la mafia, ¿no? Acá en San Diego. Total, logran escaparse, pero un testigo por ahí vio hacia dónde se fueron y se van hacia la casa de uno de estos maleantes que vivía cerca de lo que hoy es el Parque Balboa, en una zona que se llama, por aquí tenía el nombre, es un barrio que se llama Terrence, o se llamaba Terrence en aquella época, cercano a esta zona. Y pues bueno, la policía acordona, pero los delincuentes ni se habían dado cuenta, traían la adrenalina tan a tope, comienzan a contar el dinero, los cheques los queman, porque pues no podían cambiar eso en el banco, porque ya estaba el reporte del robo. Pero traían la adrenalina tan alta que uno de ellos sí estaba herido del hombro, traía una bala, y no se dio cuenta. Ya cuando se empezó a enfriar, que estaban ahí en el reparto del botín, empezó a sentir dolor y pues ya empezó a ver que la herida le sangraba, ¿no? Entonces trataron de sacársela con un cuchillo, no pudieron. Llega la esposa de uno de ellos, llama a un médico, y el médico les dice, ¿saben qué? Voy a tener que hacer un reporte de esto, porque pues es algo muy, muy grave, ¿no? Entonces pues ya no les quedó de otra. Los dos delincuentes que no estaban heridos huyen, se van, y se queda la esposa de uno de ellos con el herido ahí. Llega la policía y pues ya se los lleva detenidos, ¿no? A los otros dos maleantes 2 días después los detienen en la ciudad de Los Ángeles. Total, se van a corte. Llega el día 6 de agosto y el juez les dicta sentencia, cadena perpetua para 2 de ellos. A uno le da un par de años en la cárcel y a la esposa de uno de los asaltantes pues la deja en libertad, porque en sí ella no cometió ningún delito, ¿no? Todo el tiempo trataron de minimizar lo que hicieron. El dinero lo alcanzaron a quemar antes de que los detuvieran. Lo incineraron. Las pistolas que traían las arrojaron al mar. Que hablando de las pistolas, en el momento en que la policía llega, cuando apenas ocurrió el asalto, una de estos subfusiles, a la hora de correr la investigación, porque había quedado ahí tirado, era de un residente de aquí de Tijuana y ya había estado involucrado en un asesinato en San Diego. O sea que traían ahí una serie de cosas. Había conexión. Había conexiones, con ambos lados de la frontera. Exactamente, pero quería comentar el caso de este subfusil, no quería que se me pasara, que estaba ya pues fichado, ¿no? Sí. Que era de alguien de aquí de Tijuana y que ya había estado en un asesinato en San Diego. Pero bueno, volvamos al tema de la corte. Tenían mucho miedo de ir a la prisión de San Quintín, entonces en todo momento trataron de minimizar. Les dictan sentencia, cadena perpetua, se van encerrados. A otro le dieron menos tiempo, le dieron aproximadamente 20 años de cárcel. Pasa el tiempo, el juez les otorga un beneficio que ellos llaman parole allá en Estados Unidos, les reducen las sentencias, 10 años, 4 años para otro, y el otro menos tiempo, ¿no? Creo que 2 años. Uno de ellos, pues bueno, trata a toda costa de fugarse en repetidas ocasiones. El tercer intento de fuga de la prisión, él lo hace con un arma que fabrica con material de contrabando dentro de la cárcel. Le frustran el intento de huida, él se suicida y pues ahí termina la vida de uno de estos delincuentes. Tiempo después, otro de los que participó en el atraco comentó la verdad de los hechos de
por qué habían asaltado. Resulta que estas personas ya manejaban información, pues, que no manejaba cualquier persona, ¿no? Los dueños del casino. Soplaban ya los vientos de que lo querían expropiar. O sea, que se quería hacer todo lo que hizo Cárdenas años después. Entonces querían generar toda una especie de caos para justificar el cierre del casino aquí y llevarse todas las operaciones a Miami, a la Florida. Entonces, estas personas, al saber esto, y por los testimonios que dieron durante el juicio los asaltantes, amenazan al delincuente que se suicidó. Lo amenazaron porque sabía esto y estaba comenzando a hablar. Entonces se suicida y se maneja esa versión de que el casino aquí, para que no cayera en manos del gobierno como después cayó, querían hacer parecer como que era una zona muy insegura, que iban a asaltar constantemente los cargamentos de dinero, e incluso les habían pagado a estos mismos 3 asaltantes que días después de que cometían el robo, que quemaran el casino y todo lo que había allá adentro, ¿no? Para ya poder justificar las operaciones en Miami, poderse llevar todo ya para la Florida. O sea, que había ese trasfondo, no era un asalto común y corriente. No era un asalto común y corriente, claro. Aparte de que había las presiones, pues bueno, de estos grupos mafiosos que querían pellizcar parte de las ganancias, y entre ellos hubo disputas y en fin, toda una serie de conflictos entre ellos mismos. Fíjate, este pasaje de la historia del casino yo no lo conocía. Sí. Me parece sumamente interesante, pues habla de lo que era esta zona hace ya 100 años, ¿no? Casi 100 años. Es correcto. Que era totalmente diferente, era pues como ciudad, pues era una incipiente localidad, era un pequeño pueblo fronterizo. Un pueblo. Sí. Y lo que me sorprende es la edad de los 3 asaltantes. Eran hombres bastante jóvenes. Aquí tengo la lista con los nombres y con las edades. El primero de ellos, Martin Colson, que es el que se suicida, tenía 27 años al momento del asalto. Lee Cochrane, 24 años, y Jerry Kearney, 28 años. O sea, hombres muy jóvenes, pero ya tenían unos antecedentes tremendos de crímenes, ¿no? Eran personas que contrataban también para incendiar, para asesinar, para robar, para asaltar. O sea, traían un historial bastante turbio, y siempre estuvieron relacionados, de acuerdo a lo que se comenta, con la mafia en Chicago, con el grupo que controlaba Chicago, que era donde estaba Al Capone y toda esta gente tan famosa, y pues por eso lo comentaba, que el tema da para hacer hasta una película del género de gángster, ¿no? Está muy interesante. Mira, pues habría que proponérsela al señor Scorsese. Sí, Scorsese podría hacer algo más ajustado a los hechos reales, porque el señor Tarantino te daría algo ya. No, algo ya muy más inclinado al surrealismo, una versión, ¿no?, libre, ¿no?, digamos, de la historia. Oye, pues qué interesante, Julián, este pasaje no lo había escuchado yo nunca. Y pues sí, bueno, pues era de pensarse que en aquellos tiempos, en esas circunstancias, cuando la información y la inteligencia de las corporaciones de seguridad pues era muy limitada. Totalmente. Estas cosas ocurrían tal vez con mayor facilidad. Ahora, también los métodos, por ejemplo, de escape, pues estaban muy limitados, como es tú. No existían los grandes freeways que hoy vemos. No existían los vehículos que hoy vemos. Eran vehículos pues muy lentos, porque sí, claro, pues, un Forte o un Cadillac de esa época, ¿cuánta velocidad un caballo lo alcanzabas, ¿no? Yo creo que a lo mejor hasta un caballo corría más. Sí, o sea, es probable. Y hay un dato muy curioso del Forte que utilizaron los asaltantes. Ese mismo día, muy temprano en la madrugada, lo habían pintado con pintura para pintar madera, lo habían pintado de negro, y era un vehículo obviamente robado. Y se dieron cuenta, pues la policía, cuando ven el vehículo, la pintura estaba hasta así fresca, ¿no? Sí. Pero muy interesante el relato de un hecho que se dio, pues bueno, no se dio aquí en Tijuana, se dio en el área que hoy es National City. Ahí me. ¿Eran 3 los asaltantes? 3 los asaltantes, 2 los custodios heridos, y a la pobre esposa de uno de ellos también pues la arrastraron ahí, tuvo que ir a corte. Ya.
1929. 1929, el casino tenía un año funcionando y es cuando estaba en su máximo apogeo, pues el complejo turístico de Agua Caliente. Muy bien, interesante como todo lo que nos compartes. Gracias, Julián. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y pues... Hasta la próxima, el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves con más temas y pues a seguir conociendo más de la Claro, historia aquí en la ciudad. Claro, aquí te esperamos. Es el licenciado Julián Lozano, aquí en la número 1. Mensajes, Rodrigo. Así es. Si usted